Buenos días, iglesia, que Dios les bendiga. Un saludo también a los que nos van a ver a través de las redes sociales. Para nosotros, pues como dice Carlos, ya somos de la casa, ¿verdad? Y siempre es un gusto pues poder visitarles, poder compartir con ustedes. Estamos por aquí unos días, mi esposa, mi hija y yo, visitando a la familia, descansando también, porque venimos de un trabajo ahí intenso en el tema de los campamentos de verano, que este año se han reanudado nuevamente después de estos 2 años que no ha habido. Y también pues visitando a la familia porque yo en 2 o 3 semanas viajaré a Ecuador nuevamente. Creo que la mayoría lo saben, pero desde el año pasado aproximadamente pues Dios nos movió acá a España por diferentes circunstancias y con propósito también. Y bueno, ahora el planteamiento es: nosotros vivimos en Antequera, en la finca de Antequera. Desde ahí servimos, cumplimos una responsabilidad con el tema de los jóvenes, coordinar el trabajo con jóvenes a nivel nacional, pero también hacemos viajes a Ecuador para seguir pues animando a los hermanos, supervisando la obra. Yo pude viajar en enero, el mes de enero-febrero, y ahora pues el mes de septiembre prácticamente también. Nos hubiera encantado viajar toda la familia, pero por diferentes motivos no ha sido posible. También Nadia ya empieza a estudiar en septiembre, así que bueno, me tocará viajar a mí, pero estamos muy contentos con lo que Dios está haciendo con los hermanos allá en Ecuador, porque vemos cómo Dios les está dando visión, les está respaldando, cómo ellos han llegado a un montón de hogares, de nuevos creyentes, donde no había evangelio, cómo están por abrir una nueva iglesia en la ciudad, y de verdad que eso nos llena de alegría. Yo creo que después de 10 años en Ecuador, la mayor satisfacción no es lo que nosotros hayamos podido hacer allá, sino ver que realmente hay un remanente que continúa con la obra del Señor. Yo creo que esa es la mayor satisfacción. Ver obreros, ver discípulos que reciben de parte de Dios una visión y que son obedientes a ella. De verdad que yo creo que eso es lo mejor que nosotros podemos esperar. Así que bueno, me gustaría, ahí donde estamos, poder orar una vez más, poner este tiempo de la palabra delante de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor, gracias por poder estar aquí una vez más, por poder compartir con mis hermanos, Señor. Dios mío, pongo mi vida delante de ti, Señor, pongo este tiempo delante de ti, Señor. Espíritu Santo, háblanos a cada uno a nuestro corazón, Señor. Tú conoces nuestras situaciones, nuestras circunstancias y nuestras necesidades. Las conoces mejor que nosotros, Señor. Así que te pedimos, Dios, habla, Señor, a nuestras vidas, Señor. Transforma nuestras vidas. Obra profundamente en nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien. Pues si me acompañas al libro de Esdras capítulo 1, vamos a empezar con ese texto. Y hoy quiero hablarte de una parte de la historia bíblica, ¿vale? No de una sola historia, sino de una parte de la historia bíblica que literalmente llevo algún tiempo estudiando esta parte de la Biblia y es digna de una serie de Netflix, te lo digo así, ¿vale? Yo no sé a cuántos les gustan profundizar en la palabra, en la historia bíblica, pero literalmente esto podría ser una serie de Netflix. Para mí es emocionante, es apasionante poder ir comprobando cómo Dios va obrando, cómo todo va encajando a lo largo de la historia, cómo sus propósitos se van cumpliendo. No vamos a tener tiempo de abarcar mucho porque quizá hay muchos detalles, pero vamos a ver, si no una serie de Netflix, vamos a ver un tráiler, ¿vale? De esa serie. Mira, acompáñame a Esdras capítulo 1, versículo 1 al 4. Y dice así, Esdras capítulo 1, versículos del 1 al 4. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia,
Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Y dice entre paréntesis, Él es el Dios, en mayúsculas, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Que Dios bendiga su palabra. Este mensaje se llama el tiempo de la restauración. ¿Por qué el tiempo de la restauración? Porque precisamente el trayecto o el tramo de historia bíblica del que vamos a estar hablando se llama así, el tiempo de la restauración. Y el tiempo de la restauración es el periodo de la historia bíblica donde, después de que el reino de Judá fuese llevado cautivo por el rey Nabucodonosor, parece un trabalenguas, pero es el nombre de un rey, fue llevado cautivo por este rey de Babilonia por 70 años. Vienen los babilonios, entran en el reino de Judá, los sitian y llevan cautivo a las personas de Judá a Babilonia. Pero la historia es un poquito más compleja, porque mientras el pueblo de Judá estaba cautivo en Babilonia, resulta que viene otro imperio, el imperio persa, y invade a los babilonios. Y entonces ya están bajo el cautiverio no solo de los babilonios, sino ahora bajo el cautiverio de los persas. Y el rey persa, Ciro, es el que conquistó a los babilonios, ¿vale? Rey Nabucodonosor, y luego está el rey Ciro, rey persa, que este es el que está dando el decreto que acabamos de leer en Esdras, el que está ordenando que después de 70 años de cautiverio del pueblo de Israel, se empiece a regresar, el pueblo de Judá, perdón, se empieza a regresar a Jerusalén para reconstruir el templo que había sido destruido. Ese tiempo donde el que va, va Zorobabel, van otras personas, luego va Esdras. Ahí lees en el libro de Esdras, ese es el tiempo en el libro de Esdras donde se van y se empieza a reconstruir el templo. Luego viene el libro de Nehemías, donde también se va y se empieza a reconstruir las murallas de la ciudad. Ese es el tiempo de la restauración. El periodo de la restauración dura aproximadamente desde el 535 a.C. hasta el 425. E involucra libros de la Biblia como Daniel. Si tú quieres estudiar y profundizar, mira, léete Daniel, léete Esdras, léete Nehemías, léete Ageo y Zacarías, porque fueron dos profetas que profetizaron en ese tiempo. Léete Malaquías. Y me apasiona ver a Dios obrando en la historia, porque cuando tú vas al libro de Daniel, ¿qué vas a encontrar en el libro de Daniel? Que el profeta Daniel, siendo un jovencito, fue de los primeros que fueron llevados cautivos a Babilonia, siendo un jovencito. Y él halla gracia ante Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y llega a ser uno de los consejeros del rey. Pero después de Nabucodonosor hay sucesión de reyes, ¿verdad? Viene Belsasar, vienen otros reyes, hasta que llega la invasión del imperio persa. Pero sorpresa, Daniel también halla gracia ante el rey persa. Y tú vas a encontrar en el capítulo 9 del libro de Daniel a Daniel intercediendo por el pueblo que estaba cautivo, por su propio pueblo, pidiendo perdón por los pecados del pueblo. Y luego vas a ver que también Daniel está presente y halla gracia delante de este rey que está mencionando Esdras, delante de Ciro, rey de Persia.
¿Y por qué me entusiasma tanto y me apasiona tanto ver esto? Porque digo, wow, Señor, cómo tú sabes hilar fino en la historia. Cómo has puesto a un siervo tuyo en este imperio pagano que ha llevado cautivo al pueblo para estar intercediendo, para tener gracia delante del rey, porque las oraciones de Daniel contribuyeron a lo que tenía que pasar más tarde. Además de que ya había una palabra de Dios decretada para ese tiempo. Y para mí esto es apasionante. En ese tiempo, en el tiempo del cautiverio y en el tiempo de la restauración, hubo muchas sucesiones de reyes y de imperios, cambios de imperios, como hemos dicho también. Bastante complejo. De verdad que empiezas a leer y hay nombres de reyes que se repiten. Darío I, Darío II, Jerjes, Atarjerjes, dice tú, no sé cuál es cuál, ¿verdad? Te haces un lío, es bastante complejo. Pero en medio de toda esa complejidad, yo puedo ver lo que te decía. Dios sabe hilar fino a lo largo de la historia para que sus propósitos se cumplan. ¿Y sabes por qué me sorprende tanto esto? Porque si yo, leyendo la palabra, encuentro que Dios hace esto, también me trae a mí esperanza, y es que Dios sabe hilar fino en tu vida. Dios sabe hilar fino todavía hoy. Dios va encajando situaciones que parecen complejas a lo largo de la historia y a lo largo de tu vida, pero Él está hilando fino. Él sabe muy bien lo que está haciendo. Aunque las personas de aquel tiempo, o aunque yo mismo estando en una situación me parezca todo caótico, ahora otra conquista, ahora otro rey, no era suficiente con el que ya nos había conquistado, ahora otra sucesión, a ver cuál es mejor, cuál es peor, no estábamos mejor como estábamos al principio. ¡Wow! Ahora otro cambio, ahora 10 años en Ecuador y ahora otra vez a España. Señor, pero ¿no tenía ya un trabajo que hacer en Ecuador? Pero Dios está hilando fino. Piensa en esto. Mira, es emocionante ver cómo Dios cumple sus promesas sobre su pueblo en el tiempo que Él ha determinado, involucrando reyes paganos, involucrando imperios, involucrando personas que están consagradas a Él. Piensa un poco en el libro de Nehemías, también siendo copero de un rey pagano, hallando gracia delante de él, Dios usando a ese rey para autorizar y para subvencionar el trabajo que tenía que hacer Nehemías. ¡Wow! Tremendo. Mira también el otro rey enviando a Esdras. ¡Wow! Tremendo. O sea, Dios hace que todo encaje. Tenemos tú y yo el privilegio de ver una visión panorámica cuando leemos las Escrituras. Tú y yo podemos echar un vistazo, estudiar un poquito, profundizar un poco y tener una visión panorámica de los acontecimientos que ocurrieron en la historia y comprobar que cada parte de la historia de la humanidad es un engranaje que Dios usa para ir cumpliendo sus propósitos con su pueblo y con las naciones. Esto es un gran privilegio, ¿verdad? Porque cuando tú y yo somos los que estamos metidos en el proceso, nos cuesta ver, nos cuesta entender, nos cuesta pensar que habrá propósito en esto, ¿tiene sentido esto que está ocurriendo? Pero cuando yo puedo mirarlo de manera panorámica aquí, ¿verdad? Digo, wow, es que a Dios no se le escapó detalle alguno. Es que Dios estaba al control. Tiempo atrás, cuando recién comenzaba el cautiverio, un cautiverio que duró 70 años. Del cautiverio profetizaron Isaías, profetizó Jeremías también. Y tiempo atrás, cuando recién comenzaba el cautiverio, si me acompañas a Jeremías 29:11, mira lo que decía Dios a través de Jeremías, cuando recién comenzaba este tiempo de 70 años. Este versículo yo creo que nos encanta, pero me sorprende ver en qué contexto Dios habló esta palabra.
Él está diciendo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esto está hablando Dios a través de Jeremías cuando recién empieza el cautiverio de los 70 años. Esto nos habla de que Dios está al control. Nos habla de que Dios tiene un plan, de que Dios hará lo que se ha propuesto en el tiempo que Él ha establecido. Dios tiene un plan también con mi vida, tiene un plan con tu vida, tiene un plan con esta congregación, tiene un plan con su pueblo, tiene un plan con esta nación. Dios tiene un plan. Dios estaba anticipándose y diciéndole al pueblo, mira, os vais 70 años de cautiverio, pero yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Son pensamientos de paz, son pensamientos de bien para daros un futuro y una esperanza. Aunque ahora no entendéis y estáis siendo llevados cautivos, pero hay un proceso de restauración que yo voy a hacer con vosotros. Eso es lo que está dando a entender Dios a través del profeta Jeremías. Hemos leído en el texto principal de Esdras que en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, dice que despertó el espíritu de Ciro, de este rey persa. ¿Cuál era esa palabra que se estaba cumpliendo, ¿no? En esto que está diciendo Esdras? ¿Cuál era esa palabra que se tenía que cumplir, que había hablado Jeremías 70 años antes? Pues hemos leído Jeremías 29:11, que nos encanta, pero mira lo que dice Jeremías 29:10. ¿Qué estaba diciendo Jeremías 29:10? Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Sabes algo que me atrae la atención de esta promesa? En la Biblia hay muchas promesas, pero algunas de las promesas que encontramos en la Biblia son condicionales. Condicionadas a que la persona que está recibiendo la promesa o el pueblo que está recibiendo la promesa debe hacer algo para que Dios cumpla su parte del trato. Si tú guardas mis mandatos, si haces esto y esto, yo haré tal cosa contigo. Pero en esta ocasión, aquí no hay condición alguna. Dios está diciendo que simplemente cuando se cumplan esos 70 años, yo os voy a visitar y yo voy a despertar sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Dios está diciendo, mira, cuando se cumplan los 70 años, esto es una obra que voy a hacer yo en vuestras vidas. Lo voy a hacer, lo he dicho, lo he prometido y lo cumpliré. Y esto es tremendo. Y para ponernos un poco en el contexto bíblico, el reino de Judá había sido llevado cautivo como consecuencias, sobre todo, de los pecados del rey Manasés. Si tú tomas notas, te lees Segunda de Reyes, los capítulos 21 al 25, Segunda de Reyes, capítulos 21 al 25, ahí relata, pues, el rey Manasés, que fue un terrible rey, que hizo abominaciones, idólatra, hizo pasar a su hijo por fuego, lo sacrificó en el fuego a otros dioses, fue tremendo. Dios habla de él, de que este hombre pecó como ninguno, el rey Manasés. Y hace énfasis la palabra de Dios ahí, que a causa de las abominaciones de Manasés, el pueblo fue llevado cautivo. Pero también te digo algo. El que hable del rey Manasés no significa que el rey era malo, malísimo y el pueblo era santo, santísimo. No, el pueblo también se las traía. Sí es verdad que la influencia del gobernador, del que gobierna, afecta.
¿verdad?, al pueblo. Sí es verdad que la influencia de los padres afectan sobre los hijos. Sí es verdad que la influencia, la actitud, el comportamiento del líder afecta sobre los que le siguen. Sí es verdad. Pero en esta ocasión el pueblo también tenía su propia responsabilidad. Y ahí, en esos capítulos que te he dicho de Segunda de Reyes, pues nos habla de Manasés, nos habla de su hijo Amón, que también se las traía, ¿verdad? Otro rey que también hizo lo malo, pero también luego habla del nieto de Manasés, que era Josías. Su hijo Amón siguió sus pisadas haciendo lo malo delante de Dios, pero su nieto Josías fue un reformador. Te animo a que leas la historia de Josías en esos últimos capítulos de Segunda de Reyes. Fue un reformador que se volvió a Dios de todo su corazón. Ahora, en el tiempo de Josías profetizó el profeta Sofonías. Me encanta encajar la Biblia y decir, wow, o sea, esto tiene conexión con esto, ahora entiendo, me encanta, me sorprende. Y Sofonías fue el profeta que profetizó en tiempos de Josías. ¿Sabes por qué me encanta? Porque cuando empezamos a leer la Biblia, ¿verdad? Así, venga, del principio hasta el final, hay cosas que la leemos y decimos, bueno, ya no entendemos nada. Pero cuando empezamos a conectar quién profetizó en este tiempo, qué es lo que Dios estaba hablando en este tiempo, por qué sucedió tal cosa, cuando la Biblia está diciendo para que se cumpliese la palabra que Dios habló a través de, vale, ¿qué palabra es la que Dios habló a través de? ¿Verdad? Y eso nos ayuda a tener como una visión más clara, una comprensión de cómo Dios está obrando a lo largo de la historia. Pues resulta que aunque Josías fue un reformador tremendo, se volvió a Dios de todo su corazón, el profeta Sofonías nos dice que el pueblo en el tiempo de Josías no hizo lo mismo que Josías. Josías experimentó un gran avivamiento, pero el pueblo no. Y eso nos habla también de que el avivamiento es personal, ¿no? Que porque un líder esté avivado o una persona esté avivada no implica que toda la congregación va a estar avivada, todo el pueblo va a estar avivado. Eso ocurrió en tiempos de Josías. Y resulta que bueno, que el pueblo pues seguía obstinado en su pecado y a pesar de los esfuerzos de Josías, Dios determinó castigar a Judá, al reino de Judá, a causa de sus pecados y de los pecados sobre todo de Manasés. El declive espiritual de Judá acaba en el cautiverio babilónico. Un tiempo de corrección, un tiempo de purificación, un tiempo de reflexión para que el pueblo pueda estar reflexionando y siendo corregido por 70 años. Y decimos, wow, 70 años, no vean, ¿no? Pero, ¿sabes una cosa? Dios, a pesar de su enojo, ya tenía en mente pensamientos de paz para su pueblo. A pesar de... Y aquí hay como un paréntesis, un párate y medita, ¿no? Tú has leído en los salmos cuando dice Sela. Estás leyendo un salmo y de pronto encuentras Sela. Párate y medita. Porque ver esta historia me hace pensar en algo. Las malas decisiones y malas actitudes que el pueblo de Judá fue tomando por décadas acarrearon 70 años de cautividad que repercutieron no solamente sobre los que pecaron, sino sobre varias generaciones. O sea, que mis abuelos vienen pecando y dándole la espalda a Dios, mis padres, yo, y resulta que ahora nos vamos cautivos 70 años y resulta que mis hijos y probablemente mis nietos sufren las consecuencias de mis malas decisiones y de mis pecados. Pero, a la misma vez, podemos ver que las promesas de restauración que fueron dadas al pueblo, las promesas de bendición alcanzaron a una generación de judíos en Babilonia que no había hecho nada. O sea que había una generación también en Babilonia de personas que habían nacido ahí en el cautiverio, pero de pronto llega el tiempo de la restauración. ¡Wow! ¿Qué he hecho yo para que experimente este avivamiento?
¿Qué he hecho yo para experimentar este tiempo de bendición y de restauración? ¿Y sabes qué? Al igual que las consecuencias del pecado pueden repercutir sobre tu vida, pecado de generaciones pasadas, decisiones, malas decisiones sobre tu vida o sobre la vida de mis hijos o de mis nietos, al igual que eso puede suceder, también la gracia y la misericordia de Dios pueden alcanzarte en tu situación actual. Piensa en esto. Independientemente de lo que haya pasado antes, también la gracia, las promesas de Dios pueden alcanzarte en tu situación actual. ¿Sabes por qué? Porque Dios está trabajando en procesos de restauración. Dios sigue trabajando en procesos de restauración de personas, procesos de restauración de su pueblo, de congregaciones, de naciones. Dios sigue trabajando. Lo que quizá no sabemos en qué parte de la historia nos ha tocado a nosotros vivir. Y en los procesos de restauración, ¿sabes una cosa que encontré al estudiar esta parte de la historia bíblica? En los procesos de restauración suele haber resistencia. Suele haber resistencia. Y suele haber resistencia en dos sentidos. Y vamos a verlo. En primer lugar, está claro que siempre va a haber resistencia por parte del enemigo. Eso tenemos que tenerlo más claro que el agua, ¿verdad? El enemigo va a oponer resistencia. Y en tiempo de Esdras, como en tiempo de Nehemías, hubo resistencia, hubo oposición por parte de los enemigos que intentaron paralizar la obra. Me llama la atención que Esdras y Nehemías, ambos restauraron no solamente muros, no solamente piedras y ladrillos, sino que restauraron principios de Dios en medio del pueblo. Eso es algo a considerar. Restauraron adoración porque reedificaron el templo y también los muros de protección. Y eso es algo muy importante en nuestra vida. Restaurar adoración, altares que han sido destruidos, derribados, altares de adoración, pero también muros de protección. La Biblia habla de que sus mandamientos son como muros de protección para nuestras vidas. Esdras capítulo 4, versículo del 1 al 4. Esdras capítulo 4, versículos del 1 al 4. Dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Jadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesuá y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Y lo que pasó después de esto es que estos supuestos amigos, que no eran amigos, que no querían ayudar, enviaron cartas hablando mal de los judíos al rey. Ya no al rey Ciro, sino a otro rey que vino después. Y consiguieron que la obra de reconstrucción del templo se paralizase. Vemos oposición por parte del enemigo. Pero en Nehemías capítulo 4, versículos 7 y 8, parece que todas las oposiciones están en el capítulo 4. Capítulo 4 de Esdras, capítulo 4 de Nehemías. Nehemías capítulo 4, versículos 7 y 8, también vemos que Nehemías encontró oposición. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Pero el pueblo de la tierra
intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Mira, a pesar de que Esdras y Nehemías tenían el favor de Dios y el respaldo del rey en aquel tiempo, esto no impidió que hubiese oposición por parte de sus enemigos. Debemos ser conscientes de esto y confiar que el que está con nosotros es mayor. Mira, esto es algo muy común. Cuando Dios te ha hablado algo, Dios te ha puesto en un lugar, Dios te ha dicho que hagas una tarea. Y solemos nosotros pensar en nuestra humanidad, si lo tengo tan claro de parte de Dios, si esto es de Dios, tiene que marchar como la seda. Esto tiene que funcionar muy bien. Y ahí es donde caemos en el error de que el hecho de que vamos a tener victoria no significa que no vamos a tener oposición. Y yo te digo que muchas veces caigo en esto. ¿No te ha pasado de frustrarte y decir, ¿por qué cuesta tanto, Señor, si tú me has dicho que haga esto? Señor, ¿por qué cuesta tanto? ¿Por qué es tan difícil si eres tú el que me lo has pedido, Señor? ¿No debería tener tu respaldo? ¿No debería tener toda tu provisión? Y el Señor dice, sí, pero va a haber oposición por parte de los enemigos. Dice Pedro que no nos sorprendamos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, como si fuera una cosa extraña. ¿Cómo puede ser que esté teniendo luchas? ¿Cómo puede ser que esté habiendo pruebas? ¿Cómo puede ser que haya oposición? No te sorprendas de esto. En un proceso de restauración va a haber resistencia por parte del enemigo. Pero ahora viene la otra parte. También hubo desenfoque y resistencia por parte del propio pueblo. Del propio pueblo que estaba en ese proceso de restauración. La resistencia al cambio no viene solamente del enemigo. También a veces viene de nosotros mismos que estamos en ese proceso. El profeta Ageo profetizó a los que estaban en Jerusalén, exhortándolos a continuar con la edificación del templo. Aunque Ciro había decretado la reconstrucción del templo, tiempo más tarde el rey Ciro fallece y le sustituye su hijo Cambises. Pero resulta que mientras Cambises está yendo a luchar contra los egipcios, resulta que se levanta un impostor, un tal Guamata, no aparece así en la Biblia, uno llamado falso Artajerjes, un impostor que dura unos 7-8 meses, pero justo en ese periodo de 7-8 meses de este impostor es cuando estas cartas, hablando mal de Judá, llegan a ese rey. Y este dice, no, es verdad, mejor los judíos que dejen de construir, que paren de construir, que ya no sigan con esa edificación, porque es verdad que este ha sido un pueblo rebelde siempre. Y entonces se detiene la edificación. En esas transiciones se detiene la edificación del templo en Jerusalén al menos por unos 15 o 16 años. Dice Esdras capítulo 4 versículo 24. Esdras 4:24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Otro rey que vino más tarde, que ese era un poco menos impostor. Y Esdras capítulo 5, versículo 1 y 2. Esdras capítulo 5, versículos 1 y 2. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadat, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban.
Es decir, después de este parón de 15 o 16 años, vinieron estos profetas, el profeta Ageo y el profeta Zacarías, y estuvieron profetizando. Y la obra se comenzó de nuevo. La obra se reanudó. Esa obra que Dios mismo había permitido que a través del rey Ciro se comience a reconstruir, se comience a edificar nuevamente el templo de adoración, pero que en un momento de ese proceso de restauración fue detenida, tuvieron que venir los profetas Ageo y Zacarías para profetizar y que la obra se comience. Y sorpresa, ¿sabes qué es lo que profetizó en ese tiempo el profeta Ageo? No empezó a profetizar, sí, porque aunque el enemigo ha intentado detener la obra, yo soy tu Dios y estoy contigo. No, ¿tú sabes qué profetizó? Ageo capítulo 1. Ageo capítulo 1, versículo del 1 al 9. Aquí es donde te digo que suele haber en los procesos de restauración resistencia de parte del enemigo, pero a veces del propio pueblo. Vamos a verlo. Ageo capítulo 1, versículo del 1 al 9 dice: en el año segundo del rey Darío, que fue el que dio la orden de comenzar nuevamente con esa obra que se detuvo. En el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo, es decir, vosotros, pueblo de Judá, este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa, el templo de Dios, está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y el mensaje es: meditad bien sobre vuestros caminos, pueblo de Judá, porque sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Es decir, cobras tu salario, pero es como que no te alcanza. No te llega a final de mes, como que tienes un agujero en el bolsillo, es lo que le está diciendo. Como que no te cunde lo que recibes. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, versículo 7. Meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Porque buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Es decir, estáis proveyendo para vuestras casas. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Dios había llevado a Judá de vuelta a Jerusalén para reconstruir el templo, no para construirse sus casas. Ojo, tenían que construirse sus casas, sí, pero estaban totalmente ocupados en sus casas y se habían olvidado del motivo, del propósito por el cual Dios les había hecho volver. Se habían olvidado de ese tiempo de restauración. Y te digo una cosa, es tan fácil acomodarse, es tan fácil desenfocarse y decir: no, es que ¿verdad? Como aquel impostor detuvo la obra, han pasado ya 15 años, 16 años, es que todavía no es tiempo. Todavía no es tiempo de que se siga reconstruyendo, todavía no es tiempo de que Dios, ¿verdad?, venga nuevamente y nos anime. Queremos que las cosas cambien, pero a la vez nos cuesta hacer cambios. Eso es algo que está en el ser humano, querido. ¿Cuántos no han deseado en su vida que las cosas cambien? Que las cosas cambien aquí, allí, pero ¿a cuántos no le cuesta hacer cambios en su propia vida? Queremos que cambien las cosas, pero a nosotros nos cuesta hacer esos cambios, ¿verdad?
Y sinceramente, después de 70 años de cautiverio, yo creo que uno se acostumbra hasta al látigo, se acostumbra a las cadenas, ¿verdad? Se acostumbra a la comida de Egipto. Te acostumbras, ¿verdad? Porque ya se forma parte de la vida de uno y es complicado. Y último punto, la importancia de la palabra profética. Hemos hablado del contexto, ¿verdad?, de este tiempo de la restauración. Hemos hablado de resistencia al cambio por parte de los enemigos, pero a veces por parte del propio pueblo, de decir, no, no es tiempo, nos acomodamos. Pero la importancia en el proceso de restauración de la palabra profética. Ageo capítulo 1, versículo 12 al 14. Ageo capítulo 1, versículo 12 al 14. En ese tiempo, donde la obra se había paralizado, dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Qué bien se siente, qué confortante es en medio de un proceso donde tus fuerzas están desfalleciendo, donde mis fuerzas entra desánimo, escuchar una palabra fresca que sabes que viene de parte de Dios y que Dios te diga, ánimo, yo estoy contigo. Yo estoy contigo en este proceso. Yo soy el que te habló estas promesas 70 años antes. Yo soy el que está hilando fino en tu vida. Mira, y aunque se haya detenido la obra, aunque hayas visto oposición por parte de tus enemigos, aunque haya venido desánimo a tu vida y estés quizá confundido, desorientado, yo estoy contigo. Y dice en el versículo 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y también despertó el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. El pueblo y los líderes necesitaban escuchar palabras de ánimo, palabras de afirmación de parte de Dios. Yo estoy contigo, no temas. Tú y yo necesitamos palabras de parte de Dios para no desfallecer en medio de los procesos. Yo necesito, a pesar de que tenga súper claro, Dios me habló esto en tal fecha y por eso estoy aquí y por eso estoy haciendo tal cosa, pero ¿quién no necesita en medio del proceso esta palabra profética? Esta palabra que viene de parte de Dios. Mira, para ir cerrando, quizá podamos pensar, nosotros no hemos estado en cautiverio a causa del pecado. Mira, nosotros que estamos aquí no hemos estado en cautiverio por causa del pecado. O sea, la historia está muy bonita, pero esto no me representa a mí, no tiene que ver conmigo. Pero seguramente haya cosas que Dios quiere restaurar en este tiempo en tu vida. Cosas que quizás se hayan perdido, cosas que se hayan deteriorado o simplemente cosas nuevas que Dios quiere hacer. Porque en esto consiste este tiempo de la historia. Se trata de procesos de cambio en los que habrá resistencia de ambas partes. Y necesitamos esta palabra de Dios en medio del proceso. Ponte de pie. Quiero que te quedes con esto, ¿vale? Punto principal de este mensaje. Habíamos leído, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Este es el versículo que leíamos al principio. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías 70 años antes. Dios sigue cumpliendo su palabra.
Dios sigue cumpliendo sus promesas. No solo las que le hizo al pueblo de Israel, que es la historia que tú y yo podemos contemplar, ¿verdad? Analizar, estudiar, escudriñar, mirando aquí, sino también aquellas palabras que Dios te hizo a ti. Aquellas palabras que Dios hizo a esta congregación. Dios sigue despertando el espíritu de sus siervos y de su pueblo. Y Dios quiere seguir despertando tu espíritu y el mío hoy. Piensa por un momento ahí donde estás. ¿Hay palabras que Dios te habló en algún momento de tu vida? Hay palabras, ¿verdad?, que tú recuerdas como antiguas. Dios en algún momento me dijo esto y yo todavía no lo he visto. ¿Has escuchado alguna vez palabras así en un momento de unción del Espíritu Santo? En un momento ahí donde se ha dicho que vendría un avivamiento y tú todavía lo estás esperando. Proceso de restauración. Dios no se ha olvidado. Quizá te toque a ti y a mí vivir un tiempo de avivamiento que se les dijo a personas de generaciones pasadas. O quizás simplemente tú estás en ese proceso de trato con Dios. Lo importante aquí es tener claro que Dios está al control. Que Dios quiere hacer ese proceso de restauración en tu vida y en la mía. Que Dios quiere seguir despertando nuestro espíritu. Mira, verlo en la historia es emocionante. Pero ¿sabes una cosa? Cuando somos nosotros los que estamos involucrados en ese proceso, probablemente en muchas ocasiones no vemos ni entendemos nada. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos perspectiva. Porque cuando eres tú el que estás metido ahí en el hoyo, tú lo único que ves es el hoyo. Tú no ves otras partes de la historia, tú no ves lo que Dios estuvo diciendo y haciendo antes y lo que ha ido haciendo en el transcurso. Tú estás ahí ensimismado, ¿verdad? Viendo tu propia necesidad o yo viendo la mía. Y no tenemos perspectivas de que Dios está haciendo algo a lo largo de la historia y de que tú y yo somos una parte clave en ese proceso. Mira, no solamente los líderes, no solamente Esdras, no solamente Nehemías, no solamente Daniel, no solamente los reyes Ciro, Artajerjes, que fueron involucrados, el propio pueblo que estuvo ahí en medio de este proceso, que tuvo que esforzar sus manos, eran parte fundamental de lo que Dios quería hacer. Mira, Dios quiere despertar tu espíritu hoy también, para reconstruir, para edificar, para restaurar. ¿Sabes una cosa? Cuando vienen tiempos de restauración, suelen venir también tiempos de incomodidad. Tiempos de restauración, tiempos de incomodidad. Y ahí con nuestros ojos cerrados, aleluya, Señor. Yo creo que Dios está teniendo procesos de restauración, quizá en personas en particular en este lugar, quizá en esta congregación. Yo creo que Dios tiene un proceso de restauración con naciones, donde a pesar de que parece que, Señor, esto se está yendo a pique, Señor, tú tienes un plan. Señor, tú tienes procesos que tienen propósito. Aleluya, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, creemos. Y ahí donde tú estás puedes orar al Señor. Creo, Señor, que tú eres un Dios de procesos de restauración, Señor. Dios mío, yo puedo ver tu obra maravillosa y perfecta al ver tu palabra a lo largo de la historia. Señor, yo puedo ver cómo tú has movido, Señor, corazones de reyes, cómo has movilizado imperios
de un lugar a otro, Señor. Cómo has movido a tu pueblo, Señor. Cómo has puesto a siervos tuyos, a personas consagradas en lugares estratégicos, Señor, para cumplir tu plan. A veces no solamente sobre una persona, sino sobre todo un pueblo. Señor, y creo que tú sigues haciendo esto hoy. Creo que tú sigues obrando hoy. Señor, creo que tú tienes una obra que estás haciendo en mi vida de restauración. Creo que tú quieres contar conmigo para construir, para edificar. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ven despertando nuestro espíritu. Señor, ven trayendo esa palabra profética que necesitamos escuchar, Dios. Señor, yo quiero orar por aquellos que han caído en desánimo, que han caído en apatía, Señor. Por aquellos, Dios mío, que se han visto, Señor, sobrepasados, Dios mío. Señor, por tantos años de proceso sin aparentemente ver un resultado, Dios. Señor, ahí donde el enemigo ha procurado paralizar tu obra, Dios. Señor, ven trayendo palabra. Señor, así como hablaste en tiempos de Ageo, Señor, a tu pueblo Judá. Yo estoy contigo. Yo estoy con vosotros. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, Dios. Y piensa en esto. Tiempos de restauración son tiempos también de incomodidad. ¿Estás dispuesto a entrar en un proceso con el Señor? ¿Estás diciéndole al Señor, Señor, cuenta conmigo, aunque resulte en incomodidad? Amén, Señor. Amén, Señor. Queremos, Dios mío, formar parte de tu historia, de la historia que estás escribiendo, Señor, sobre esta ciudad, sobre cada una de nuestras vidas, Señor, sobre esta congregación, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.